Hola gente, bueno, hoy les voy a mostrar cómo se lee y se ejecuta un plano de taller con su lista de cortes, materiales, con todos los detalles constructivos que ustedes tienen que saber para que cualquier persona pueda construir los paneles de steel frame que luego, reunidos entre sí, forman las casas de steel frame. Así que bueno, vamos a eso. Bien, aprovechando que estoy agregando material a uno de los proyectos que tengo en venta, que bueno, uno es este, de 2 habitaciones, cocina, comedor, baño, living. Aprovechando que estoy agregando videos a este material descargable, voy a aprovechar para también a ustedes mostrarles cómo se lee, en este caso los planos de taller que yo hago, que son muy sencillos, intuitivos y fáciles para cualquier persona que lo pueda hacer. Así que les voy a mostrar lo básico para que vean también que con la documentación necesaria y bien elaborada cualquiera puede construir con steel frame. Así que bueno, vamos a empezar mirando. Acá esta sería la portada de uno de los, como les digo, los proyectos. Acá bueno, tiene aclarado que está en milímetros, el espacio de empresa está en blanco, lo mismo cliente, proyecto, para que le pongan lo que ustedes quieran. Y acá tampoco plano el número porque bueno, es solo la tapa. Después acá bueno, tenemos una distribución de las cosas, ¿no? 2 habitaciones, baño, el típico pasillo previo que corta los ambientes, ¿no? Con acá lo que es cocina, comedor, living. Y luego tenemos la ubicación de las paredes. Bueno, este es fundamental para que ustedes, una vez que empiecen a construir las paredes, vayan viendo y colocando cada una como tiene que ser. Acá, si ustedes ven, este detalle es cómo va ubicada la pared. Esto es muy importante porque si ustedes ponen, por ejemplo, esta pared la ponen acá, entonces están ganando unos centímetros que después van a perder desde otro lado, por ejemplo desde acá, y bueno, no va a encastrar todo tan bien como debería. Entonces es muy importante prestar en esta parte atención a cómo va ubicada la pared, ¿ven? Y dónde empieza la que le sigue, para ustedes poder atornillar esto como corresponde. Después, bueno, este proyecto está muy bueno porque te da la ventaja de que eliminando esta pared y esta pared, podés ofrecer una casa que solo tenga una habitación, baño, el pasillo anterior al baño y la cocina, comedor, living. Sería la misma vivienda, pero eliminando una habitación. Esto es obviamente para recortar gastos y demás. Bueno, que incluso esto, al tener acá se deja una puerta, ¿no? Que sería la misma puerta que iría a la habitación. Esto después es muy fácil anexarlo, agregarlo. O sea que ustedes prácticamente podrían con este proyecto ofrecer, por ejemplo, una habitación, si la persona no llega a pagar las 2 habitaciones, con la promesa de un futuro construirle la habitación que falta. Entonces la persona construye esta parte solo y después, ya más con tiempo y unos ahorros, extiende a la segunda habitación. Por eso este proyecto la verdad a mí me encanta y está muy bueno para mostrarles. Así que bueno, básicamente eliminando solo 3 paredes y bueno, la parte del techo de acá que también está hecha para que se pueda eliminar fácil, se puede pasar de 2 habitaciones a una habitación. Y bueno, ya después empieza con las paredes, ¿no? Yo acá les voy a mostrar una pared básica para que ustedes vean cómo se trabaja con estos planos de taller. ¿Qué son los planos de taller? Bueno, los planos de taller son la documentación que ustedes van a necesitar para seguir paso a paso para hacer cada uno de los paneles. Con esta documentación ustedes muy fácil la imprimen o bueno, la tienen en PDF, en el celular, en una tablet, en la computadora, como ustedes quieran.
Y es solo cuestión de ir siguiendo las indicaciones que hay acá. Acá está muy fácil. Tienen en estos cuadritos de acá la lista de cortes según cada caso. Por ejemplo, acá les pongo separado. Esto está hecho nivel bebé para que sea más fácil para todo el mundo hacerlo, ¿no? Por eso yo se los pongo acá separado, que lleva esto que va justo acá, que es la viga de tubo, la famosa viga de tubo que se lleva, que va arriba de los vanos. Esta es una obra muy chica y acá no lleva gran locura arriba del vano, solo con una viga de tubo con perfiles C, como dice acá, de 150 alcance y sobra. Igual también se le puede agregar acá algún ángulo si ustedes quieren, se lo agregan así, que es muy fácil de encastrarlo porque acá tiene perfil U y acá también tiene perfil U. Entonces es muy fácil, con recortes que sobran, siempre sobra algún recorte, se lo pueden agregar si ustedes quieren. Bueno, entonces van a encontrar estos cuadritos que les digo acá, que son la lista de cortes para cada cosa. Primero, para no complicarlo, van a empezar con la perfilería principal. ¿Qué es la perfilería principal? Bueno, básicamente el marco que arma la estructura, ¿no? Entonces ustedes acá van a ver que lleva, según esto, lleva dos perfiles U de 100 por 3500, que serían 3,50 metros, ¿no? Entonces ustedes, este de acá abajo y este de acá arriba son justamente los dos perfiles U, ¿no? La solera, la famosa solera. Uno abajo, el otro arriba, en forma de U, así, tac, súper sencillo. Y después van a ver que dice, por ejemplo acá, dice que lleva 11 perfiles C de 100. 11. ¿De cuánta altura? 2,500. Que serían 2,50. Porque está en milímetros. Recuerden que está acá en milímetros. Entonces, ustedes acá ven que también dice 2,50, ¿no? De altura. Esos son todos estos que vienen así desde el principio hasta el final. Con eso armamos todo el esqueleto. Y esto lo van a ir colocando como dice acá abajo. Tienen dos formas de hacerlo. La más sencilla acá, ven, ustedes cuando ponen este perfil, el U de abajo van a ir marcando con un fibrón en estas medidas. 370, 120, 150, 1900, 2300, 2700, 3100 y por último, bueno, ese ya no se marca porque ya está cortado a esa medida, como lo dice la lista de corte de los perfiles principales. Entonces ustedes van a tener marcado todo esto. Y bueno, y acá se van a tener que fijar la marca, cómo queda. Ustedes verán acá que la marca que yo les hice acá no está en la mitad del perfil como está, por ejemplo, acá, acá y acá, que está en la mitad, sino que está en uno de los costados del perfil principal. Acá abajo también van a ver cómo va ubicado el perfil. Esto es súper importante también. Entonces acá ustedes van a ver que está así, ¿no? Ustedes hacen esta marquita acá y acá van a poner el perfil con el pecho, que sería esto, con el pecho dando a la ventana. Y del otro lado lo mismo, como está acá. Como está acá. Estos que están acá y este que está acá no le den importancia ahora porque son los triples de abajo. Estos que están acá, marcados, ¿no? Eso no le den importancia porque eso se pone después. Entonces, bueno, ustedes van a marcar, como les digo, ahí, ahí. Y en este caso único, esto se hace siempre que hay una abertura. Se marca y se pone en el pecho, digamos, del perfil. En esta parte, pecho y alma. No sé cómo le digan ustedes. O en su país. Yo le digo pecho y alma. Y al lado lleva otro que acompaña, ¿no? Para reforzar la estructura. Que estos son el famoso kin y jack, que en realidad no es así porque este continúa hasta el fin. Pero bueno, no importa.
Lo importante es que ustedes al marcar esto entiendan esta parte, cómo se distribuye esto. Que el pecho va mirando siempre el pecho. ¿Por qué? Porque si no, ustedes no tienen cómo atornillar ahí la ventana. Ustedes tienen que tener el pecho del perfil para ustedes poder atornillar la ventana que van a poner, ¿no? Entonces siempre tiene que tener el pecho acá. Siempre al vano se tiene que mirar el pecho del perfil. Lo mismo acá arriba, que van a tener el perfil, que van a tener la viga de tubo. Y bueno, y después de este lado se hace exactamente lo mismo. Y después en las otras marcas, como ustedes ven, como les decía, está en el medio. Y lo van a poner en el medio al perfil. Básicamente ustedes lo miran. Y donde está la marca, va el perfil en el medio. Así como está en la imagen. No es muy difícil, no se compliquen. Ahí está, ¿ves? Sencillo. Y bueno, después acá también, acá como ven, tiene el strapling, que también puede ser blocking, ¿no? Eso es a su preferencia. Nosotros acá le pusimos strapling porque es lo más fácil para ustedes, no se compliquen. Pero esto tiene que tenerlo sí o sí. No es que es opcional. Ustedes pueden elegir si poner el blocking, que bueno, es un poco más de laburo. Por eso yo pongo strapling, que anda para una hora así, sobra. Aparte estamos poniendo perfiles cada 400 milímetros, está perfecto. Y después acá arriba, como ustedes ven, acá está la división, que sería otra forma de calcularlo. Ustedes si ven acá, que dice 370, entonces ustedes de acá, del inicio hasta acá, que inicia la ventana, digamos que tienen 370. Y después lo mismo, 300 para el otro perfil, 400 para el otro, 400. O sea, si ustedes en lugar de ir, como está acá abajo, 370, 120, 150, 190, pueden también agarrar y hacer 370, de ahí inician y bueno, ponen la medida de la abertura, que es 830 de ancho, ¿no? Que estos 30, esto significa que la abertura tiene 1,60 por 80. Estos 30 milímetros que ven acá es por el grosor de lo que ustedes le vayan a poner, ya sea, nosotros le ponemos generalmente, que yo recomiendo, fibrocemento Superboard de 11 milímetros. Entonces por eso estos 30 centímetros abarca eso, los 11 milímetros de acá más los 11 milímetros de acá y un poquito para jugar, para poder trabajar tranquilo. Lo mismo de la parte de abajo y la parte de arriba, ¿no? Por eso tiene esos 30 centímetros extra. Esto yo le aclaro. Y esto, ¿cuál es mi objetivo de explicarle cómo entender los planos? Y viene el cliente, porque les va a pasar, y le dice, mirá, no conseguí de ventana de 80 centímetros por 1,60. Conseguí de 1,20 por, no sé, 80, qué sé yo. Entonces ustedes van a tener que simplemente agarrar y marcar y correr esta marca, sumando acá o restando acá la medida que vayan a colocar. Y lo mismo de este lado, lo mismo con esta altura, ¿ven? Y lo mismo con esta altura. Después todo lo otro va a continuar igual. Salvo que, bueno, la ventana sea enorme, sea un ventanal. Entonces ustedes van a necesitar eliminar alguno de estos montantes, ¿no? Pero básicamente ustedes tienen que saber y tener esa cintura de que si les puede cambiar alguna pequeña medida a las aberturas, que puede pasar. Ustedes tienen que saber hacerlo de forma fácil y práctica. Ahí simplemente, pum, le cambian esta medida y ya está. Lo mueven un poquito para acá. Lo mismo si lo quieren mover. Por ejemplo, no quieren tener la ventana esta acá, la quieren tener acá en el medio. Listo, ya está. A ver, haces cada 400 milímetros a partir de acá, como está acá, o sea, como está acá de este lado. Ubicás la ventana donde vos querés, le sumás la medida de la ventana y ya está. Y seguís con los 400 del otro lado.
Lo importante es acá en las esquinas, si es una esquina de un encuentro, que tenga los perfiles para el encuentro. Pero bueno, este no es el caso. Entonces, bueno. Y después tenés la cruz de San Andrés, una simple cruz de San Andrés. Que bueno, ustedes también ya sabrán cómo se coloca. Es con un fleje, igual que el strapling. Con un fleje, la diferencia es que el strapling no se tensiona, sino que se hace manual. Vamos a las funciones. ¿Para qué es el strapling? El strapling es para que el perfil, el montante, no haga este trabajo. Porque si no, ustedes cuando atornillen van a notar que el perfil se mueve así, no es estable. La idea no es tensionarlo y tirarlo como si se hace con la cruz de San Andrés para que quede bien firme. Sino que el strapling, su función es que evitar que el perfil haga este movimiento. Al ustedes ponerle strapling de los dos lados, ya sea del lado exterior como del lado interior, ustedes van a atornillar el perfil así y entonces no va a poder mover así porque va a estar atornillado. Y bueno, algo que ustedes también ya sabrán es que el strapling se atornilla en todos los perfiles y la cruz de San Andrés no, solo se tensiona. Se pone acá con una placa en caso que ustedes la quieran colocar. Hay algunos que dicen que es fundamental ponerla. Hay otros que dicen que es algo comercial. Acá en Australia no se usa. Se debería usar y sí, si ustedes me dicen, sí, bueno, se debería usar. Comprarla comercial, sí, qué sé yo, es una simple chapa. Es algo comercial. Es debatible. Sí, obviamente es mucho mejor ponerle la placa acá. Ponérsela. Acá como debe ser, ¿no? Yo recomendaría que la pongan, pero si no la ponen tampoco hay que se... Estamos hablando de un proyecto que son 70 metros cuadrados, no es una locura. Lo importante es que esto verifique estructuralmente. Así que bueno, básicamente eso es todo. Y después, que no les dije, los cripples. Que son los de acá arriba y los de acá abajo. Eso van a ver que no está marcado porque, bueno, uno va pegado al perfil que forma el vano, ¿no? El otro igual, del otro lado. Y después esto se pone cada 400 centímetros también, cada 400 centímetros, ¿no? Como acá, más o menos cada 400 centímetros. Y puede depender según cómo ustedes coloquen la placa, ¿no? Por eso esto puede jugar un poquito para el costado, un poco acá, puede jugar. Por eso no tiene una medida fija, porque ustedes pueden, según cómo les sirva poner la placa, pueden moverlo. Recuerde que en las placas obviamente no van entera así, sino que la placa tiene que dibujar un poco la abertura, porque si ustedes, esto es bueno para otro video, pero si ustedes chocan dos placas así, ¿no? Donde está la abertura, en esta parte que une acá es frágil, entonces no corresponde. Así que bueno, básicamente gente, esto es cómo hacer y seguir un plano de taller. Después el plano tiene muchas indicaciones de, por ejemplo, las cosas, los detalles, ¿no? De la viga de tubo, acá está, bueno, la cartela, que le decía yo, el enchapado, la placa, no sé cómo le dije. Confundo acá con las cosas de inglés de acá. Bueno, los flejes, el ángulo tensor, que lo tengo acá, mira, el tensor. Y bueno, muchos detalles, esto ya tiene los detalles, bueno, las cosas. Después acá, las ventanas, las puertas, todo explicado. La ubicación de las vigas reticuladas para los techos, los paneles de techo, bueno, todo en general. Así que bueno, gente, espero que les sirva este video y que les haya gustado y hayan visto que bueno, con la documentación necesaria cualquiera puede construir.